Y antes de continuar, quería hacerles una pregunta. ¿Quién de vosotros vive de alquiler? O sea, más de la mitad. O sea que son temas que nos tocan de cerca. Sé que todos y todas los sufrimos, especialmente aquí en la ciudad de Barcelona, con muchos barrios con altos niveles de gentrificación y de especulación. Nos están expulsando de los lugares donde sentimos que pertenecemos, cortando raíces sociales y culturales. Seguramente, como decía Andrei, las medidas de contención del alquiler no son las únicas que nos llevan a garantizar el derecho de la vivienda digna. Aunque estemos de acuerdo en que sean necesarias, no son suficientes, pero sí necesarias. Y esto hay que contrastarlo con diferentes puntos de vista y experiencias, y lo haremos de la mano de expertas en el tema, con la mesa que vamos a empezar ahora. Escocia, Berlín, Barcelona, estrategias contra la gentrificación. Esta sesión será en inglés porque contamos con 2 participantes que vienen de fuera que nos ayudarán a coger perspectiva. Les recordamos, pues, que tenemos traducción simultánea por si les es necesario. Y damos paso ya a los participantes de la mesa. Para empezar, teníamos a Carmen Alcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, pero no se encuentra bien, y vendrá Eduard Cabré, politólogo y urbanista, responsable de Relaciones Internacionales de la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. También tenemos a Megan Bishop, secretaria nacional de Living Rent, el Sindicato de Inquilinos de Escocia. También Katalin Genburg, diputada en el Parlamento de Berlín por Die Linke, y Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Un fuerte aplauso. Todos congelados. Molt bé, bona tarda. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Perfecto. Pues bueno, si os parece bien, primero pedir perdón en nombre de Carmen Alcarazo. Le sabe mal no haber podido venir, que ni ella ni nadie del sindicato de inquilinos hayan podido venir, porque su voluntad era que poder venir para que hubiera representantes de las peticiones ciudadanas aquí, pero esta mañana se ha encontrado mal y no ha podido venir. Y bien, Megan, como veis, está llegando, no está aquí, pero dentro de poco vendrá. Llegará. Así que bueno, la dinámica de la sesión iba a ser que iban a presentarse cada una de las intervinientes para entrar en el debate de la regulación del alquiler en cada una de las ciudades que nos ocupan, y a partir de ahí entrar en el debate y hablar de los elementos, tanto políticos como puramente instrumentales, operativos, que son relevantes a la hora de emprender este debate sobre la contención de los alquileres. Y bien, yo voy a moderar, pero el protagonismo es de Megan, Katalin y Lucía, y si os parece bien, propongo que empecemos por Katalin, que nos explique brevemente, en 15-20 minutos, cuál es la situación del debate en Berlín. Muchísimas gracias, y gracias también por la invitación para venir aquí a Barcelona. Haré lo mejor que pueda para explicarles brevemente lo que se conoce como el modelo de Berlín. No es tan fácil explicar ese modelo concreto porque estamos en medio de nuevos fundamentos jurídicos, y juntas y juntos creo que compartimos una gran lucha por la regulación de los alquileres en todo el mundo. Estamos también conectados con la red de ciudades rebeldes. En primer lugar, yo vengo desde la investigación ciudadana, pero aquí les hablo como política, y voy a centrar mi presentación en la perspectiva política sobre lo que se ha hecho en los últimos 7 años en el Parlamento Regional de Berlín, en una coalición
del partido de izquierdas, el Partido Verde y el Socialdemócrata. Se habla mucho de la gentrificación y, bueno, es una cuestión de seguridad social versus ganar dinero. Y viniendo de la investigación ciudadana, yo quiero referirme a Ruth Glass, quien describió la gentrificación en los años 60 como una dinámica que las clases medias con mucho dinero llegan a la ciudad y regeneran propiedades urbanas para hacer ya su hogar. Y ahí vemos cómo las ciudades se desarrollaron siempre con gente con un alto poder adquisitivo que llegan a la ciudad y hacen que los barrios expulsen a los habitantes. Pero ¿qué ha cambiado desde esta descripción que dio Ruth Glass de cómo funciona la gentrificación? Pues bien, ahora 70 años o 60 años más tarde debemos enfrentar esta visión del desarrollo de la gentrificación con una nueva era del capitalismo digital. Es decir, debemos tener en cuenta que ahora vemos como hay grandes monopolios internacionales que rigen las economías de las ciudades de un modo distinto. Hablamos también de las ciudades inteligentes, de Amazon, Airbnb y BlackRock como grandes actores que conforman las ciudades. Así que, en mi opinión, cuando hablamos de la gentrificación hoy en día, es muy distinto a lo que se decía en los años 60 sobre este fenómeno con la visión de Ruth Glass. Debemos hablar del capitalismo de plataformas y, sinceramente, no tengo tiempo de explicarlo hoy, pero sí que les invitaría a leerse este libro, que es de acceso libre en Internet. Es una publicación bastante reciente de investigadores que se llama La plataformización de la vida urbana y incluye un artículo mío en el que describo cómo la financiarización del sector de la vivienda funciona con el mismo modelo en todo el mundo y que debemos entender que Airbnb está liderando la crisis de la vivienda del mismo modo que Deutsche Wohnen y otras grandes empresas inmobiliarias motivaron la crisis financiera también y de vivienda. Debemos hablar de datos, debemos hablar de algoritmos y de qué es lo que se esconde detrás de este modelo financiarizado del mercado inmobiliario y qué es lo que lo mueve en la era del capitalismo digital. Podríamos hablar quizá de ello más adelante en el debate, quizás si hay tiempo. Pasemos a Berlín. ¿Cuál es el contexto? En Berlín, un 85% de la ciudadanía vive de alquiler. Es una situación muy distinta a muchas otras ciudades del mundo. Tenemos más o menos unos 4 millones de habitantes en Berlín en la actualidad y como tienen aquí en Barcelona, también tenemos un Estado federal y la legislación a nivel federal, porque no podemos regular el alquiler a nivel del Estado de Berlín, sino que las competencias son de ámbito federal. Y como saben, Alemania no es Berlín. Así que dependemos de la legislación que adoptan los diputados de Bavaria y de otros estados federados alemanes. Y por la crisis de la vivienda es muy distinta en Berlín que en otras ciudades y por eso necesitaríamos tener la posibilidad de regular el alquiler a nivel del estado de Berlín y estamos exigiendo a nuestro gobierno federal que nos dé esas competencias. Si hablamos de la gentrificación, tenemos sí o sí que hablar de la historia desde el año 1990. Como sabrán, Alemania estuvo dividida, como también lo estuvo Berlín. Y es importantísimo hablar
de la historia de Berlín en ese periodo. Imagínense que la ciudad entera estaba cruzada por un muro y este muro estaba rodeado de un espacio, de unas tierras, y esas tierras después de 1990 quedaron liberadas. Y si hoy hablamos de la situación con una crisis de la vivienda y que no quedan terrenos para construir vivienda social, seguramente se harán la pregunta: ¿y dónde ha ido a parar toda esa tierra colindante con el muro de Berlín? Pues bien, es necesario hablar de ello para demostrar que la privatización de la tierra fue de la mano de la privatización de la vivienda después de 1990 y también se unió a una crisis financiera. Un hilo conductor común entre tantas ciudades en el mundo es la crisis financiera, la era de la privatización desde los años 90, así como también la privatización de la vivienda y de muchos terrenos públicos. Imagínense, ¿quién ha estado en Berlín? ¿Quién ha visitado Berlín en alguna ocasión, al menos una vez? ¿Sí? La mayoría quizás sepan Friedrichshain, ¿sí? Como el lugar de moda en Berlín. Friedrichshain es un barrio de Berlín y si analizamos el porcentaje de la ciudad o de la tierra privatizada desde 1990, veremos que es de un tamaño igual al barrio de Friedrichshain. Imagínense, se privatizó un terreno equivalente a la expansión de Friedrichshain desde el 1990. Por eso ya no hay terrenos para construir nuevas escuelas ni vivienda social. Y estamos sufriendo una penuria de terrenos para poder construir nuevas viviendas que se puedan regular. Y precisamente por esa historia ahora tenemos un movimiento social muy potente en Berlín. En el 2014 hubo un primer gran referendo sobre la apertura del antiguo aeropuerto de Tempelhof, que está en el centro de la ciudad. Seguramente lo habrán visitado. Es una parte muy bonita de la ciudad. Y ahí la gente dijo: no queremos que el gobierno construya nuevas viviendas en esta ubicación, porque en aquel momento no se creían que el gobierno fuera a construir vivienda asequible en esos terrenos. Temían que sería una ola más de privatización del suelo en la ciudad. Después de ese referéndum exitoso en 2014, vino otro referéndum sobre la regulación del alquiler. En 2015, la ciudadanía dijo: ya basta, no nos podemos permitir el alquiler, es una locura, debemos detener la subida de los alquileres. Y en ese momento, o hoy, mejor dicho, nos enfrentamos al hecho de que los precios de los alquileres se han doblado en relación a los precios del 2010. Es decir, que los precios del alquiler en Berlín están subiendo muchísimo. Y eso tiene mucho que ver con las nuevas arquitecturas de la propiedad de la vivienda. Tiene que ver con Deutsche Wohnen, con BlackRock, que son propietarios de muchas viviendas que fueron privatizadas por el ayuntamiento cuando quebró el ayuntamiento de Berlín, y eso nos ha llevado a una situación actual en la que la ciudadanía dice: ustedes, los del gobierno, vendieron nuestras viviendas, ahora hay una crisis de los precios del alquiler y ahora queremos que ustedes desde el ayuntamiento nos devuelvan esas viviendas. Y eso me lleva al último gran referéndum del que seguramente habrán oído hablar. Hemos estado trabajando por un referéndum para la expropiación de la propiedad de las viviendas, que tiene como objetivo las grandes empresas inmobiliarias que están orientadas a ganar beneficios, como Deutsche Wohnen, y ahora pues
tenemos una comisión establecida que funcionará y trabajará hasta abril del año que viene, y a partir de ahí queremos que se apruebe una ley sobre la expropiación de las empresas inmobiliarias que tienen más de 3.000 viviendas en sus manos. La idea no solo es devolver o recuperar las viviendas privatizadas, sino que también el objetivo es analizar cuál es un buen modelo de propiedad, cómo puede funcionar un modelo social de propiedad y cómo puede una gran empresa gestionar su parque de viviendas para que la ciudadanía pueda vivir unas vidas en buenas condiciones y unas vidas dignas. Eso es lo que estamos trabajando y no es lo único que estamos haciendo. Tenemos también la idea de crear fondos sociales para los terrenos. Damos 250 millones de euros de financiación para la compra de terrenos para comunalizar de nuevo el terreno para que estén disponibles para satisfacer necesidades públicas. También la vivienda social y la titularidad pública. En Berlín tenemos 350.000 viviendas públicas y les diré también que si remunicipalizamos las viviendas con la expropiación de los grandes tenedores, si se aprobara esa ley el año que viene o los años sucesivos, eso añadiría 270.000 viviendas adicionales, lo cual nos llevaría a una cifra de más de 750.000 viviendas públicas en Berlín. Ya les expliqué también la limitación a los precios del alquiler. Era una ley para intentar regular el alquiler, pero el Tribunal Constitucional de Alemania nos dijo que esa ley era anticonstitucional. Les podría hablar de ese límite a los precios del alquiler, pero no lo haré porque lo ha tumbado el Constitucional alemán. También exigimos el derecho al tanteo, es decir, que el Estado pueda operar recuperando una vivienda o un terreno del mercado y destinarlo a la vivienda social. Hay que hablar también de los desafíos políticos que nos reúnen. Cuando hablamos del derecho a la ciudad y si queremos oponernos a la gentrificación en el siglo XXI, pues debemos hablar de lo que significa la metropolización en un mundo globalizado. Creo que es muy necesario hablar de esos 30 años de metropolización, esa era de las ciudades globales y su final. Tenemos que hablar de la desregulación del sector de la banca, la financialización generalizada de los bienes públicos y hay que hablar también de los paraísos fiscales. Hay que hablar del blanqueo de dinero y de las oligarquías, porque estamos hablando de quiénes pueden ser los socios adecuados para el desarrollo social de la ciudad. Si queremos tener buenos planes urbanísticos para la ciudad como una manera de regular socialmente la ciudad, pues ahí hay que hablar de socios y de quienes no queremos tener como socios. Y las competencias legislativas a nivel estatal son muy limitadas. Así que ahora lo que estamos haciendo es debatir una ley. Estamos trabajando en la redacción de una nueva ley. Esperemos que se adopte. Y es una ley, estoy traduciendo sobre la marcha, una ley para la vida segura, digámoslo así, o una ley sobre seguridad habitacional, donde estamos analizando las posibilidades que tenemos a nivel normativo, a nivel estatal. Se trata de regular los alquileres en todas las viviendas públicas que son titularidad del Estado de Berlín, que era algo poco común. Hubo un momento en el que incluso las viviendas públicas tenían precios de mercado. Sí. Y entraban también en esa locura del mercado. Así que
una regulación, esa ley debería limitar también los plazos de los contratos de alquiler. Es decir, abramos la puerta, la posibilidad de limitar, la privatización de una vivienda cuando alguien, un propietario, dice no, no, quiero que se marchen porque necesito esa vivienda. Eso también lo queremos regular a nivel de la ciudad y también queremos mejorar la transparencia del mercado. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que haya un catastro de propietarios. Queremos saber quiénes son los propietarios de la ciudad y queremos saber quién paga qué para las viviendas para tener una visión general de lo que está ocurriendo en la ciudad. Y eso lo necesitamos también para ese plan de expropiaciones, con lo cual es urgente que haya un catastro. También queremos, por ley, que los alquilinos puedan participar para determinar quién puede acceder a una vivienda social y una nueva oficina estatal sobre cuestiones relativas a la vivienda para volver a regular el sector de la vivienda en Berlín. Esto es lo que estamos debatiendo de cara a esta nueva ley y parece que el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde también está a favor de esta ley y espero que cuando vuelva a Barcelona les pueda compartir los magníficos resultados de esa ley. En general, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en Berlín, en el contexto que he intentado explicar y espero que fuera entendible. Muchas gracias. Muchas gracias, Kathleen, por darnos el contexto general para el debate, porque al final de cuentas la regularización del alquiler es una pieza más dentro de un diseño de políticas que tiene que ir mucho más allá que eso para abordar el desafío que supone la gentrificación, que es de lo que sufrimos, ¿no? El derecho a permanecer en sus barrios, en sus hogares y cómo hacerlo posible, tanto a largo plazo, cuando todas esas políticas sobre el acceso a la tierra, la financiarización de la vivienda, todos esos aspectos quizás sean políticas más a largo plazo, que lleven un tiempo en desarrollarse. Pero ¿qué podemos hacer también a corto plazo, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no dejemos a nadie en el camino, entre tanto? Y para eso tenemos también a Megan con nosotros para que nos hable de los acontecimientos más recientes en Escocia. Igual que Berlín, Escocia ha estado en el foco de los medios por los debates y el activismo que hay en torno a la vivienda y a la regulación y la congelación de los precios de alquiler. Si nos pudiera explicar un poco más sobre la situación general, sobre el derecho a la vivienda, Kathleen. Perdón, Megan. Sí, gracias por la invitación y disculpen por el pequeño retraso. Es interesante aquí representando a todo un país en vez de que una ciudad. Escocia es un país diminuto con 5 millones de habitantes y el gobierno nacional representa el mismo número de ciudadanos que la ciudad de Barcelona, Berlín. Es una perspectiva interesante. Yo represento a Living Rent, que es el sindicato de inquilinos de Escocia. No estamos vinculados a ningún partido político ni a ningún financiador que pudiera influir en nuestras elecciones. Nuestro objetivo en 2014 era hacer frente a los desequilibrios de poder que hay entre el propietario y el inquilino. Primero en el sector privado, pero ahora tenemos miembros del sector público también y personas propietarias que han sido miembros de la clase trabajadora, personas que no pueden permitirse un acuerdo seguro, personas que viven en la precariedad. Todos luchamos por lo mismo y es mejorar y reforzar a las clases trabajadoras. Y para que ello pueda ocurrir, tienes que mantenerte firme. En Escocia el panorama ha sido bastante dramático. En los 70, antes de que se aprobara la ley del derecho a la compra, promulgado por Margaret Thatcher, que es famosa por sus esfuerzos privatizadores, antes de entonces casi la mitad de la población escocesa vivía en vivienda de alquiler y en 20 o 30 años vimos
que en vez de un 60% de personas que vivían en vivienda social, ahora la cifra se ha reducido a un 8%, porque las personas que tenían alquileres antiguos tuvieron la oportunidad de comprar sus viviendas, y esas viviendas que se veían como un bien social de repente tenían un valor de mercado, se convirtieron en bienes de consumo y se podían circular. Cuando hablo de la crisis de la vivienda en Escocia, aunque ya no exista esa política del derecho a compra, es importante tener ese contexto, ¿no?, para entender qué es lo que nos ha llevado a esta situación, porque los cambios son difíciles de explicar sin tener en cuenta ese contexto. A diferencia de muchas otras ciudades europeas, no tenemos grandes fondos inversores como BlackRock que controlan el sector inmobiliario. Más bien son pequeños propietarios locales, pero eso no significa que no sean igual de organizados y agresivos y violentos. Si cabe, lo pueden ser aún más, porque el proceso por el que intentan maximizar sus beneficios es menos formal y pueden ser muy duros. Una de nuestras actividades como sindicato de inquilinos es apoyar a nuestros miembros para exigir una congelación de los precios. Incluso antes de la pandemia vimos cómo había propietarios que querían aumentar el alquiler en 200 o 300 libras esterlinas al mes. Creo que en euros sería como 150 o 200 euros al mes. Y nadie se lo podía permitir. La mayoría de las personas en Escocia viven ya en la pobreza por el alto precio de la vivienda o de las hipotecas. Si no, encontraran maneras de despedir, de echar a las personas de maneras ilegales. Había miembros que volvían al final de la jornada, veían que habían tirado todas sus pertenencias a la calle y habían cambiado las cerraduras. Y eso está vinculado con la gentrificación, porque para mí la gentrificación tiene que ver con el desplazamiento y perder la vivienda. Sí, las cosas son más caras, pero lo principal y lo más violento es que la vivienda se hace inasequible y las personas pierden el derecho a la vivienda. Hay que hablar de pérdida, hay que hablar de esos casos muy violentos, ¿no?, cuando hablamos de la lucha contra la gentrificación. Y desde lo que hemos estado haciendo es defender casos individuales. Y es lo que nos mantiene activos, ¿no?, evitar esas instancias de desalojos. También nos movilizamos para detener el aumento de los precios del alquiler. También en la gentrificación hay un periodo inicial de desinversión para luego más adelante maximizar beneficios. Estamos viendo inquilinos que cada vez pagan más por unas viviendas cada vez más deterioradas. Hay personas que enferman, que pagan 10 libras al día por calentar sus viviendas, por el auge de los precios. Hay que luchar contra eso también para asegurarnos de que tengamos un lugar seguro en el que vivir y sin poner en peligro nuestro bienestar y nuestra salud. Muchas de las actividades que hacemos como sindicato de inquilinos se centran en casos individuales y es muy fácil culpar a un propietario sin escrúpulos. Hay algunos que parecen criminales y bandas criminales contra las que debemos organizarnos. Y es fácil apuntar a un problema individual, pero es un problema estructural. Vivimos en un sistema en el que la vivienda ya no se percibe como algo, como un derecho humano, el derecho humano a la vivienda, sino que las viviendas se ven como algo que deben comprarse y venderse y alquilarse para sacar beneficio. La vivienda se ve como un bien mercantil para aumentar el valor en vez de verse como un lugar en el que construir un hogar seguro. Así que hay que analizar las cosas en un panorama más amplio. Yo, por ejemplo, vivo en Edimburgo y en Edimburgo vemos también muchos ejemplos similares a los de Barcelona, como las viviendas turísticas, como Airbnb. Es otro tipo de desplazamiento contra el que estamos luchando. Si voy de mi vivienda a mi oficina, un 50% de las propiedades tienen señales de vivienda turística y
cada una de esas viviendas podría ser una vivienda asequible. Así que como sindicato de inquilinos estamos también luchando, estamos presionando al Ayuntamiento de Edimburgo que tenga una consulta para intentar regular los alquileres turísticos o imponer un sistema de licencias para que haya que haber un registro y una licencia turística para el alquiler turístico. Esperamos que con eso se reduzcan los pisos turísticos, pero también hacemos campañas para que haya una regulación del alquiler. Por eso nos invitaron, porque queremos que haya una congelación del auge de los precios de los alquileres. Llevamos mucho tiempo haciendo campaña en cuanto nos quedamos, pero esa campaña para congelar el auge de los precios fue durante la pandemia, cuando vimos que muchas personas se quedaban sin empleo, pero los precios de los alquileres subían. Hubo ERTEs en el que te pagaban un 80% del salario, o si eras un propietario encontrabas un empleo precario y habrías perdido por completo casi los ingresos. Y ahí es donde dijimos, bueno, es la hora de congelar los precios del alquiler, porque con la reducción en un 20%, en el mejor de los casos, de los ingresos, no puede darse con un aumento de los precios del alquiler. Y ese es un trabajo diario de presión. Vivimos en una crisis del coste de la vida con los precios energéticos disparados, a pesar de que las grandes empresas de combustibles fósiles están ganando una fortuna, pero sí, los precios energéticos se han disparado en Escocia, en parte por la crisis generalizada en Europa, pero también porque en nuestras viviendas hace muchísimo frío. En algunas partes de Edimburgo que te evitan aislar bien tu vivienda. Si vives en un edificio protegido, no puedes cambiar las ventanas para que sean más eficientes, porque cambiaría el aspecto de la zona y sería menos atractivo para los turistas. Así que tenemos que vivir con ventanas delgadas y enfermar para no dañar ese legado. Así que los precios energéticos están subiendo, los precios de los alquileres también suben y los ingresos disminuyen. En los últimos 10 años, en la parte donde yo vivo, para un apartamento de 2 habitaciones, el alquiler ha subido un 40%, mientras que los ingresos se han reducido. Hay personas que viven en la pobreza únicamente por el coste del alquiler. Así que es esencial que se reduzcan los precios del alquiler, y un buen punto inicial es una congelación. Ya en 2020 exigíamos una congelación de los precios de los alquileres. Por último, el gobierno entendió que algo había que hacer y de manera urgente, y pudimos asegurarnos una congelación de los precios de los alquileres. Hubo 2 rondas de negociaciones en el Parlamento y una presión sostenida para que no asustaran demasiado a los propietarios si se limitaba el precio que podían cobrar por el alquiler. Por ahora no han salido del sector. Llevamos 2 meses con esa congelación en los precios del alquiler. Hay que analizar los detalles, hay cosas que hay que afinar aún con esa congelación, pero por ahora solo se aplica a los alquileres. Así que los propietarios aún pueden desahuciar a los inquilinos y aumentar los alquileres. Hemos visto casos, a pesar de que el gobierno escocés aplicará una moratoria durante los meses de invierno a los desahucios, pero la gente sigue buscando maneras de maximizar sus beneficios. Pero bueno, esperamos que esto sienta precedente, porque cada vez es más caro y cada vez es más difícil formarse una vida y un hogar. No solo ocurre en Edimburgo, también en zonas rurales también enfrentan sus propias problemáticas con viviendas turísticas de Airbnb. Todo el mundo quiere ir a visitar la isla de Skye, pero ahí no hay viviendas suficientes para que puedan vivir la población local y también acoger a todos esos turísticos. En el ámbito político las cosas están complicadas, pero esperamos entablar un diálogo con el gobierno. El nuevo Parlamento, que es una coalición del Partido Nacional Escocés y los Verdes, que haya algún sistema de control de la renta de aquí a final del mandato. Pero lo que nos tememos es que lo dejen para más adelante, a final del mandato,
y que luego no se aplique hasta que entre un nuevo gobierno que lo podría derogar. Podría quedar en papel simplemente, ¿no? Para esos inquilinos que hacen campaña precisamente para poder mantener sus hogares. Y es algo urgente, porque con la congelación de los precios de los alquileres no basta, porque ya los precios son demasiado elevados, con lo cual los precios deben bajar, tienen que estar vinculados con la propiedad, no con el alquiler, y hay que incentivar el mantenimiento para que los propietarios no puedan abandonar o desocuparse del mantenimiento hasta que los inquilinos se harten y se vayan, porque así es como ven las viviendas, es nuestra vivienda, pero para ellos es una fuente de ingresos. Así que sí. Concluiré diciendo que hay que hacer más, pero como sindicato de inquilinos estamos fuertemente comprometidas y que está vinculado con la lucha contra la gentrificación, porque estamos luchando por nuestro derecho a quedarnos ahí. Cuando tengamos una población, una comunidad estable, cuando tienes una vivienda asequible y no estás pagando por la oreja, entonces tendrás más tiempo y energía para hacer campaña en otros temas importantes como los servicios públicos, mantener las bibliotecas abiertas, que haya buena iluminación, que haya centros comunitarios y parques, ¿no? Tenemos que llevar a ese nivel de referencia a partir del cual podamos empezar a construir aquellas comunidades que queremos como inquilinos, clase trabajadores y pequeños propietarios. Es un buen punto de inicio, esperemos que sigamos avanzando y aunque asuste a los propietarios, me interesa mucho ver hacia dónde nos lleva y lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you, Megan. You've brought some additional topics to the discussion. Gracias, Megan. Has aportado una serie de temas. El desacoplamiento de la disminución de los alquileres en comparación con el aumento o disminución de las rentas y la congelación de los alquileres como paso intermedio hasta la regulación. Y ahora Tens una mica el repte de situar... Y bien, Lucía, ahora tienes la oportunidad de situar la situación en Barcelona en comparación con lo que se está viviendo en Escocia y Berlín. Es una situación diferente, pero el ayuntamiento tiene las competencias que tiene y puede intentar combatir la gentrificación con los instrumentos que tiene y que tiene el control, la contención del alquiler, pero no al alcance inmediato. ¿Cómo se ve esto desde Barcelona? Bueno, yo soy optimista, no es tan lejano, es más cercano. No solo hablaré de la regulación del alquiler, que es un tema de mucha actualidad, sino que también me gusta dar una perspectiva más amplia, porque si queremos luchar contra la gentrificación debemos poner en marcha diferentes instrumentos. La regulación de los alquileres, que quizás me la dejo para el final, es una petición que en el ayuntamiento la planteamos desde 2015. En estos momentos el debate está a nivel estatal desde el acuerdo de presupuestos del 19, los socios gubernamentales han acordado regulación, pero ¿qué regulación se está discutiendo? Por supuesto, desde Barcelona, que es una ciudad con un 40% de personas viviendo de alquiler, más de 700.000 personas. Si tan solo miramos estas cifras, nos podríamos parecer a cualquier otra ciudad europea como Berlín, etcétera, pero luego hay muchas otras cosas que nos diferencian lamentablemente. Este es un tema en que en este contexto, con la guerra de Ucrania, en la subida de los precios, la inflación, hay que resolver de manera urgente. La cuestión está en que el gobierno estatal ha tomado medidas para topar el precio de la energía, para bajar el precio del transporte público, pero en cambio, a pesar de que hay un acuerdo de presupuestos de 2019 para regular, contener el alquiler, las resistencias son fortísimas para poder regular. Esto te da una idea de la dimensión de
de lo que significa tocar el precio de los alquileres. Parece de película, pero es que los intereses económicos que hay ahí detrás y que hacen que hoy en día aún esté en debate. En todo caso, si hablamos de gentrificación, se ha definido, se ha dicho mucho. A mí me gustaría destacar que en esos procesos de expulsión y sustitución de vecinos con rentas bajas a rentas altas, pero no se habla de otras cuestiones. Estamos ahora en un barrio muy indicado para hablar de gentrificación, porque en este barrio los vecinos se organizan, hay planificaciones urbanísticas y hay mucho suelo dedicado a oficinas y centros comerciales con muy poca vida. Esto implica, después voy a hacer referencia a ello, las medidas que intenta impulsar el ayuntamiento mediante cambios de uso que generan. Me interesa resaltarlos, que representan en cuestiones de eliminación de diversidad, que significa expulsar las rentas bajas, cómo afectan a los inmigrantes, a las mujeres, en general a las rentas bajas, las clases populares. Todo esto, ¿qué significa cuando en un espacio ya no hay gente con precariedad laboral, que está en dificultades? Claro, cuando todo esto no existe ya no hace falta herramientas para encararlas. O sea, cada uno vive en su burbuja y ya está. No sé si habéis leído La España de las piscinas, como este urbanismo de urbanizaciones luego determina ideologías y manera de ver la ciudad. Pues todo esto afecta. ¿Yo para qué necesito vivienda pública si todo el mundo vive estupendamente aquí? Bueno, pues están todos en la periferia. En todo caso, no es un fenómeno nuevo. En los periódicos se han dado algunos datos sobre compraventas de vivienda en el Estado español. Parece que están recuperándose, no han llegado a niveles prepandemia, pero se están recuperando tras la pandemia, que hemos vivido épocas de paro. Y ahora, en el contexto de la guerra, la inestabilidad global, muchas de las inversiones que se habían llevado a otros productos más rentables, ahora están volviendo a la inmobiliaria. Parece que los datos nos llevan hacia aquí. Las compraventas en la ciudad son crecientes respecto a los últimos años. En todo caso, lo primero que diríamos es que lo estamos sufriendo en la administración, en el ayuntamiento. Este fenómeno está poco estudiado. Es fácil comparar en términos de para el público dónde están los parques. En España es un desastre, pero tenemos números, indicadores, cómo están los porcentajes de parques. En cambio, en gentrificación no tenemos identificadores. No hay una manera fácil de saber qué tipos de operaciones gentrificadores se están dando, qué efecto tienen. O sea que lo primero que me gustaría denunciar es la falta de datos, de estudios específicos que nos permitan decir dónde se están dando los procesos de gentrificación. Aunque, bueno, nosotros lo sabemos, cuando vivimos en la ciudad, pues lo ves. Pero necesitamos saber quién compra, quién vende. Lo que estaba diciendo ella, que ahora ellos están haciendo una ley. Nosotros estamos haciendo estudios. No sé si estoy hablando muy rápido. Es que estoy pensando en la traducción. Y quizás estoy matando a alguien. Sí, que nos lo digan. Sí. Sí, voy a ir. Me están pidiendo que vaya un poco más despacio. Voy a intentarlo. Pues sí, ¿dónde se dan operaciones especulativas? ¿A qué precio se compra? ¿Quién compra? ¿Qué vende? ¿Para hacer qué? ¿Qué son
¿Cuáles son las operaciones gentrificadoras? Estas compraventas de propiedades verticales. ¿Para hacer qué? Para extinguir contratos y subir precios, para hacer alquiler de temporada, que es una práctica que se está usando mucho. Sabemos que grandes operadores globales del mercado inmobiliario de la ciudad están recomendando a inversores aquí que para esquivar las regulaciones del precio del alquiler, lo que hay que hacer no son contratos de LAU, sino contratos de temporada que están permitidos por la LAU, pero que se usan de forma fraudulenta para esquivar la regulación que hemos tenido en Cataluña o la que podamos tener a nivel estatal. Extinguir contratos de vivienda habitual para hacer vivienda, para firmar contratos temporales. Bueno, aquí en la ciudad, por suerte y porque mucha gente ha luchado para conseguirlo desde la institución y desde fuera, tenemos una regulación pionera, el PUH, para controlar los alojamientos turísticos, que fue una batalla legal contra Airbnb, simplemente para conseguir que en la plataforma solo se pudieran anunciar a aquellos apartamentos que tuvieran licencia legal y para limitar el crecimiento del número de alojamientos turísticos, para limitar y que no se pudiera crecer más. Está llevado a los tribunales. En todo caso, ¿qué otras estrategias gentrificadoras? Bullying a los inquilinos para que se vayan. Si miramos el centro de las ciudades, en algunos barrios céntricos se producen fenómenos de dejadez de grandes propietarios que dejan sus inmuebles a merced del consumo de estupefacientes, etcétera. Nosotros nos hemos encontrado en caso de una finca que llevaba años y años, que había pasado de manos, pero os podéis imaginar el nombre de los grandes propietarios, Naya, Cerberus, Blackstone, Solvia, uno de estos, o algunos, o varios de ellos. A ver, es que no voy a explicar cada uno de los casos, son anécdotas, pero para que os hagáis una idea de qué limitaciones nos encontramos en el ayuntamiento cuando queremos actuar contra este tipo de fenómenos. Una finca decía pues que durante años había acumulado denuncias policiales, gente muerta allí consumiendo drogas y la propiedad no denunciaba correctamente. Hasta que no se produce una compraventa, llega otro gran propietario, no sabe lo que tiene ahí. Nosotros cuando del ayuntamiento les llamábamos, oye, ¿sabéis qué sucede en esta finca? Y para ellos es una casilla en una hoja Excel, un activo que no tienen ni idea de lo que pasa ahí. En la administración nos hacemos cargo de esa finca privada, instamos un expediente, a pesar de no ser los propietarios, acabamos desahuciando, vaciando de actividades delictivas aquello y finalmente la propiedad recupera la finca y nosotros no podemos expropiar, simplemente instamos un expediente para rehabilitación y ahora esta finca está rehabilitada y a la venta por unos precios prohibitivos para cualquiera de los que estamos aquí. Una finca que estaba dejada, abandonada, que generaba un montón de problemas. Interviene el ayuntamiento, no podemos acceder a la propiedad y lo que va a acabar siendo es una gentrificación. Y bueno, es un ejemplo que toca normativas que son regionales o incluso estatales. Y bien, ¿qué hemos intentado hacer en el ayuntamiento? Y ya voy a entrar en la cuestión de la contención del alquiler. ¿Qué hemos intentado hacer? ¿Qué es lo que no hemos conseguido aún? ¿Y qué es lo que es muy importante que se piense a nivel de la administración? Cómo funcionan las administraciones de manera compartimentada, segmentada, que cada uno se encarga de sus cositas. Las administraciones no están pensadas para luchar contra la gentrificación a ningún nivel, tampoco a nivel municipal. No es nada extraño, porque seguramente hace unos años ninguna administración, como mínimo en el Estado, estaba preparada para generar parque público y se suponía que lo teníamos que hacer. Hoy hay administraciones muy cercanas al ayuntamiento o a otros niveles administrativos que, a pesar de tener las competencias de generar un parque público, no están preparadas para hacerlo.
si a pesar de tener las competencias no están preparadas, imaginad los demás qué poca preparación tenemos para luchar contra un fenómeno que toca a tantos ámbitos, licencias, inspecciones, que está fragmentadísimo entre diferentes departamentos del ayuntamiento. Es dificilísimo tener una política global, integral, efectiva, cuando son deberes que tenemos que hacer, no es que, bueno, pues poneros las pilas, ¿no? Pues ya podéis. Claro, sí, esto es algo de lo que tenemos que hacer las administraciones. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer en el ayuntamiento? Bueno, la regulación del PUH, que ha sido una batalla ingente por limitar el crecimiento de las viviendas de uso turística, y que Airbnb en los últimos años quiere abrirla. Tenemos la limitación del PUH, pero Airbnb insiste en revocar eso, insiste en reabrir la posibilidad de que los propietarios alquilen habitaciones de sus pisos. Airbnb está presionando mucho a Airbnb querría que este gobierno municipal dejase de existir para poder entrar a saco a abrir la puerta de las habitaciones turísticas. Entonces, ¿qué medidas hemos puesto en marcha para detener la situación? Bueno, hemos dado impulso inmenso al parque público. Antes teníamos 1.500 viviendas, ahora 4.000 más. Son tendencias generales que muchos de los que estáis aquí ya conocéis. Me gustaría centrarme en 2 o 3 medidas que quieren actuar en el parque ya construido. Tenemos muy poco suelo municipal, allí donde lo tenemos estamos construyendo, pero ahí donde se dan las operaciones especulativas es en la ciudad ya construida. Ahí destacaría 2 medidas que se han podido aprobar en el ayuntamiento gracias al impulso de la ciudadanía, porque son propuestas de movimientos de sindicatos, de inquilinos, de plataformas de afectados por la hipoteca y otros grupos de barrio que la han llevado al plenario. Una de ellas es la medida del 30%, mucha gente la conoce, que básicamente lo que quiere es que cualquier gran rehabilitación o nueva construcción en la ciudad, no en las afueras donde hay algún suelo, sino en barrios céntricos donde sabemos que se están dando los procesos de gentrificación y de expulsión de vecinos y de cambios de usos, obligar a que estas propiedades deban reservar el 30% de las viviendas del bloque que están reformando en vivienda de protección y, por lo tanto, bajarles el precio. Esta medida, que fue protestadísima por el sector promotor inmobiliario y que yo sepa solo se ha aprobado aquí y en Mataró, a pesar de la falta de viviendas a precios asequibles, curiosamente no se ha extendido a otros municipios. Tampoco la Generalitat de Cataluña lo ha intentado. Pues tengo una anécdota con uno de los principales representantes de este sector promotor tan contrario a esta regulación, porque a ver, vamos a ver, yo les decía, más allá del dinero, que si no lo hacéis aquí, lo hacéis en otro sitio, ¿cuál es la resistencia? ¿Por qué? Y ellos me dijeron, es que, ¿qué sentido tiene hacer vivienda asequible en Sarriá, en Pedralbes? No hace falta hacerlo allí, ni la gente que va a ir a vivir allí va a estar cómoda allí, ni los que viven allí ya van a estar cómodos con estos vecinos. Es que la otra cosa es que el ayuntamiento tiene un derecho de compra y lo que quiere es bajar el precio de los edificios que se están construyendo, reformando. Entonces, la principal resistencia era la gente de rentas bajas no se estará a gusto, y los que están allí no querrán. ¿Para qué queréis hacer esto? Movámoslo a otro sitio, hagamos el 30, sí, pero en otro sitio, en la periferia. Es decir,
que lo que había detrás de la resistencia era una resistencia a la capilaridad, a la mixtura, a la mezcla de vecinos, que la gente con rentas más bajas pudiera vivir en Sarriá, en Pedralbes o donde fuera, para que veáis que lo que hay detrás es un posicionamiento ideológico muy fuerte. Por supuesto que también con las rentas, en la capacidad de hacer más dinero, pero también esta cosa clasista. Y otra de las estrategias, es que ya no tengo tiempo, ¿no? Sí, aún tengo un poco, vale. Pues mira, otra cuestión es lo de las compras. El día que se aprueba la medida del 30%, se aprueba también la declaración de área de tanteo y retracto. Es decir, que cualquier compra-venta, finca entera que se venda y se compre en la ciudad, una operación de compra-venta que comporte una finca entera debe ser comunicada al ayuntamiento. Y nosotros, como ayuntamiento, tenemos derecho ahora a comprar al mismo precio al que se está vendiendo esta finca entre dos privados. Por esta medida, pues la efectividad de esta medida y la capacidad de tener efectividad es una, porque las compraventas que se hacen no se puede acceder a todas. Pero esta medida, a pesar de ser poco, generó mucha contestación. Porque ¿cómo es posible que las administraciones públicas se atrevan a intervenir en el mercado y a competir? Os estáis metiendo en un terreno y que, bueno, hubo mucha crítica. Vosotros como administración pública debéis dedicaros a atender la emergencia y lo demás dejarlo al mercado, que se autorregule la oferta, la demanda, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha demostrado que no funciona. Bueno, sí, que funciona para que haya gente que se haga de oro y otros que vivan en la miseria, pero que nos sirve para comprar, pero que esto de comprar 43 fincas, pues bueno, claro, quiere decir que los hemos protegido, hemos ganado parque público donde no tenemos suelo para construir y que hemos evitado muchos procesos de desalojo. A mí partidos de la oposición me han dicho: estáis intentando competir en un sector que no es el vuestro, competir con el mercado, eso es competencia desleal, retiraros. Por suerte tenemos una ley que nos lo permite y esta es otra de las medidas. Podría decir cosas que nos hacen falta y que no dependen del ayuntamiento, porque aparte de la regulación de precios, deberíamos hablar de la estabilidad de los contratos de alquiler, porque aquí estamos contentísimas y es para tirar cohetes, ¿eh? De verdad, que el gobierno estatal ha aprobado la limitación de las subidas del alquiler a un 2% con el IPC. Pero claro, los contratos son de 5 o 7 años. Antes eran de 3. Estamos lejísimos, pues, de otros lugares de Europa donde los contratos son casi indefinidos o que hay que justificar muchísimo por qué motivo no se renueva un contrato, por qué motivo la propiedad quiere recuperar el uso. Regular los alquileres, pues muy bien, pero hay que hablar de la estabilidad de los contratos, de las licencias turísticas, limitar el número de viviendas de uso turística, luchar contra las viviendas de uso turística ilegales. En estos momentos en Cataluña hay 90.000 viviendas de usos turísticos con licencias concedidas a perpetuidad, lo serán para siempre. Esto es una locura. Bueno, es un negocio fantástico, pero desde el punto de vista del derecho a la vivienda es una locura y que en la Generalitat se podría cambiar, pero no hemos tenido mucha recepción. Hay soluciones impositivas, taxas. ¿Qué impuestos hay que hacer pagar cuando un día compran y luego tienen enormes beneficios?
son cuestiones que se escapan del ámbito municipal, pero que deben plantearse. La cuestión de la regulación de los precios, y acabo ya, hay una ley estatal que hace meses y meses que está encallada, básicamente porque hay una discrepancia, hay una resistencia. Aquí está toda la prensa, pero bueno, lo sabe todo el mundo, que el Partido Socialista, que digamos que es una de las partes del gobierno estatal, se resiste a aprobar una regulación de precios efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? Pues en que en estos momentos lo que se propone es, más allá de una prórroga de contratos que debería solicitarla el inquilino y que podría durar 2 y hasta 3 años, en esas áreas declaradas como mercado tenso donde se pudiera aplicar la regulación, lo que se propone es que los nuevos contratos, o cuando haya nuevos contratos, por ejemplo, cuando se nos acaban las prórrogas, los nuevos inquilinos deberían pagar un precio libre en caso de que el propietario fuese un pequeño propietario. La mitad de las personas que viven en Barcelona viven en este tipo de pisos. La propuesta del PSOE es regular solo en el sentido de referenciar la renta a un índice a los pisos en manos de grandes propietarios, y por lo tanto ahí lo que hay que hacer es depende todo de la definición de lo que es un gran propietario. Ahí es donde está encallada la regulación, porque existe esta idea de que debe diferenciarse y hay que proteger al pequeño propietario y no tratarlo de la misma manera que los grandes. Pero estamos hablando de regular precios que desde el 2013 han subido un 30%. Somos uno de los países de Europa en que las familias destinan más porcentaje de sus ingresos a pagar el alquiler. Es algo estratosférico. Es más, la ley ya contiene una compensación fiscal a los pequeños propietarios que alquilan vivienda habitual. Hasta donde yo sé, no hay ningún otro ejemplo de regulación vigente propuesto que diferencie entre tipos de propietarios. Y bueno, luego está que, claro, le echa la ley, echa la trampa, porque si diferenciamos grandes propietarios, pues bueno, le echa la ley, echa la trampa. Hay maneras, siempre se pueden dividir en propietarios más pequeños y ya está. Y ahí se elimina toda la gracia de la ley. Y eso olvidando que esos grandes tenedores, la regulación no entraría en vigor hasta 1 año y medio después, cuando los grandes tenedores ya han tenido tiempo de hacer lo que quieren. Por eso la ley lleva tantos meses encallada. Y bueno, parece que de aquí a diciembre habrá un sprint para intentar aprobarlo. Los partidos socialistas parece que se han movido. Nosotros estamos velando porque finalmente la regulación que se apruebe sea efectiva y no esta propuesta que no tiene ningún sentido, bueno, que sí tiene un sentido, pero que no busca proteger a los inquilinos de las subidas abusivas que han estado sufriendo en los últimos años. Claro, una de las claves del éxito es que esto no es solo una negociación entre instituciones, ni entre partidos, sino que es que hay que implicar, y lo están desde el minuto cero, a todas las instituciones. Hoy hay una carta del sindicato de inquilinos que ellos exigen sentarse en las negociaciones, darles voz, porque se está
persiguiendo esta regulación desde hace mucho tiempo. Gràcies. Jo us volia fer una pregunta, però vull recordar al públic que ara obrirem un... Gracias, Lucía. Quiero recordar al público que abriremos un turno de preguntas. Tenéis a menti.com, introducís el número que veis en pantalla y a través de vuestros móviles podéis enviar las preguntas que queráis. Las iremos proyectando en la pantalla. Pero antes de abrirlo al público, os quería hacer una pregunta que formularé en inglés. Todas se han referido a un proceso que S'han referit los inquilinos han reforzado o aumentado su organización por el empeoramiento de las condiciones y los precios de la vivienda, ¿cierto? Con lo cual, esa necesidad realmente ha ayudado a unir a la gente y a presionar para que haya cambios políticos. Y yo me preguntaba, y Lucía se refería a ello al principio, ¿no? La importancia que tiene esa nueva organización y activismo social y movimientos sociales que luchan por un cambio a nivel de políticas. Y este contexto más reciente, el contexto político en el que se encuentran ustedes en sus respectivos países y ciudades, yo me preguntaba cómo pueden los movimientos sociales de manera autónoma ser más efectivos en que haya cambios en las políticas, pero también a la hora de trabajar con políticos y políticas que sean más sensibles a sus demandas. ¿Qué tipo de alianzas pueden darse entre movimientos sociales y grupos políticos? En algunos casos, a ciertos niveles de gobierno, como por ejemplo en el gobierno local, quizá sean más afines a sus necesidades. ¿Qué tipo de alianzas pueden darse para hacer que pasen esos cambios de políticas? No sé, les daré la palabra. Megan, ya veo que tiene una respuesta preparada. Bueno, como representante de un sindicato de inquilinos, la manera en que funciona la renta básica es que tenemos una federación de pequeños sindicatos de inquilinos a través del que nos organizamos. Somos el sindicato de inquilinos de Escocia, pero Escocia es muy diversa, así que nos organizamos a nivel de base, ¿no? Hay sucursales, por llamarlo de alguna manera, que impliquen solo a unos bloques o unas calles de viviendas que se unen para aquellas cuestiones que realmente les importan, y ellos pueden estar en contacto con sus diputados y luego ya vamos subiendo de nivel hasta nivel de ciudad o a nivel nacional, a nivel local. Nos damos a conocer y forjamos esas relaciones sin estar afiliados a ningún partido político. Sí que tenemos diputados del Partido Laborista y Partido Verde que nos apoyan. No sé si sorpresa o no, pero no hay nadie del Partido Conservador que nos apoye, pero sí que podemos trabajar esas relaciones con los concejales de los ayuntamientos. Como país pequeño, no es infrecuente tampoco encontrarte con un concejal en el bar tomándose una cerveza y puedes hablar con ellos. Sí que queremos trabajar esas relaciones, pero queremos que el poder radique entre nuestros miembros para que haya acción directa, ¿no? Tenemos que darnos a conocer por nuestra acción directa y luego que hay que encontrar a políticos que simpaticen con nuestras ideas, pero lo que realmente da poder a nuestros miembros es esas pequeñas victorias. Y si, por ejemplo, hay propietarios que hostigan a los inquilinos, pues vamos ante sus oficinas, y esas pequeñas victorias, cuantos más hay pequeñas victorias vas cosechando, más atención tienes. A los británicos y a los escoceses no nos gusta pedir más, ¿no? Pero cuando vemos que con esas pequeñas victorias vamos consiguiendo más, pues eso luego ya alimenta nuestra campaña nacional para llevar a cabo grandes acciones ante el Parlamento, campañas para una moratoria a los desahucios. También durante la pandemia hicimos un registro de todos los desahucios que se habían producido durante la pandemia para denunciarlo. Es algo que hacemos también, para que se sepa, para que se dé publicidad y para poder
compartir nuestras victorias, para también que la gente nos tome más en serio y para ir pudiendo aumentar nuestra reputación. Y luego cuando vemos que sí nos invitan a eventos como estos, más nos damos a conocer y por eso nos toman más en serio en la esfera política en vez de ser ese grupo de inquilinos ruidosos y molestos, que es como les gusta ilustrarnos a los propietarios. ¿Funciona? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Creo que tenía el micro demasiado cercano a la boca, pero ahora mejor. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Vale, perfecto. Entonces sí, yo estaría de acuerdo en el sentido de que se da a distintos niveles y es necesario entender cómo la protesta ayuda a cambiar la sociedad directamente en esa situación, pero también en el futuro. Si yo cuento la anécdota de las protestas en Berlín por el derecho a la vivienda, el movimiento y cómo se desarrolló en los últimos 10 años, como dije antes, con el referéndum para limitar los precios de la vivienda social, o luego ahora estamos presionando para que haya un referendo para la expropiación de las propiedades en manos de grandes tenedores financieros e inversores, pues eso nos muestra dónde empieza la protesta en mi situación directa, ¿no? Teniendo un problema con un alquiler demasiado alto y viendo cómo todas mis amistades están pagando demasiado. Y luego se va a la situación general, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer al respecto? Yo creo, como partido de izquierdas, somos responsables. Tenemos la responsabilidad de apoyar esas protestas para que algo cambie, ¿no? Lo que estamos viendo también, y es lo curioso, uno pensaría que si hay un movimiento social que plantea un problema y se soluciona, lo lógico es pensar que alguien ha estado trabajando en buscar una solución y una vez resuelto el problema desaparece el movimiento. No hemos resuelto el problema de la crisis de la vivienda, pero sí hemos hecho muchas cosas y al mismo tiempo eso no debilitó al movimiento, sino que fue creciendo más y más y más, y eso es súper interesante. Es interesante ver que las políticas para crear una sociedad diferente, las políticas sociales, cuando se desarrolla otro tipo de políticas, puedes también ver cómo el movimiento que exigía ese cambio de políticas crece y se hace fuerte. Es muy interesante y creo que lo que debemos ver es que muchas de las protestas en Berlín, como la presión para la expropiación, cuando se inició la iniciativa, todo el mundo decía, no, eso no se puede exigir, no se puede exigir que expropien la propiedad de alguien. Y ahora piden que se expropie todo, ¿no? ¿Por qué no expropiamos? También incluso el Partido Conservador quiere expropiar, ¿no? O sea, que ahora pues está en boga de todos la expropiación como posible instrumento. Sabemos de la planificación urbanística que se dan expropiaciones cada día, todo el tiempo, ¿no? Y hay que pensar en este instrumento para regular en el sentido social. Es algo positivo y al mismo tiempo nos muestra que esa teoría de la exageración diciendo algo muy radical, pues a veces abre la vía o abre un espacio para que haya acción política, abre un espacio para pensar de un modo distinto. Y creo que todos y todas tenemos nuestro papel por desempeñar en este sistema político y creo que es importante contar con
alianzas fuertes para apoyar esas protestas. Y en esta era, cuando vemos que todo está cambiando tan rápidamente y sentimos, ¿no?, la radicalización que hay en la sociedad día a día, pues creo que en ese momento es importante abrir espacios para pensar en una manera distinta de hacer políticas, una sociedad distinta, y encontrar la manera de desarrollar políticas para una sociedad que no se mueva únicamente por el capital, sino una sociedad que tenga una mentalidad social, ¿no? Y yo creo que eso solo es posible con la conexión con los movimientos entre el gobierno, los partidos y la sociedad. Se sent? Ah, vale. Bueno, elles dues ja han dit moltes coses. Jo potser... Ellas dos ya han dicho varias cosas. Yo partiría de una anécdota cuando hablaba de la medida del 30% que fue tan protestada a nivel de promotores sociales. Una de las cosas que primero hicieron los responsables municipales, yo todavía no estaba en el ayuntamiento, cuando se aprobó aquella medida en aquel primer momento, fue: ¿cómo habéis podido aprobar esta medida sin venir a hablar con nosotros, que somos el sector, los promotores inmobiliarios, que siempre hemos estado ahí en cualquier norma que haya aprobado este ayuntamiento? ¿Cómo es posible que lo hayáis aprobado sin nosotros? Y hablando con estas personas, ¿quién son estas personas? No podían concebir. Se aprobó la norma con todas las personas que durante años habían sufrido en primera persona y en carne propia las medidas que durante muchos años se habían aprobado en el ayuntamiento de mano de los promotores inmobiliarios. Estas eran las personas que antes sufrían y que ahora se veían legitimadas como un interlocutor habitual para aprobar normativas. Y esto pasó, y ahora miro sobre todo a Cataluña, Estado español, pero Cataluña en general, la gran legitimidad que han ganado los movimientos para el derecho a la vivienda en los últimos años. Y esto se explica porque cuando aquí empezaron a haber desahucios hipotecarios y una avalancha masiva de desahucios a partir del 2008, y quien detenía los desahucios, quien acompañaba a las familias, no era ninguna institución, eran las vecinas, los vecinos, los movimientos sociales. Que van donar resposta a un problema que després va ser... Los primeros que dieron respuesta a un problema que después fue un tsunami que llevó por delante muchos miles de familias. Los primeros que dimos respuestas concretas a problemas individuales que afectan a la vida de cada uno, y este desahucio lo paro, esta persona tiene nombres y apellidos, y después fueron los primeros en darle una dimensión colectiva a un problema que desde las instituciones no se veía. A partir de ahí, esto era un hilo que venía de lejos, pero las plataformas por la hipoteca, el sindicato de inquilinos, esto lo digo muchas veces, pero las normas más avanzadas en materia de protección al derecho a la vivienda que se han hecho en los últimos 7 años, 8 o 10, son los que han impulsado los movimientos por el derecho a la vivienda. Hoy en día tienen una legitimidad porque fueron los primeros que respondieron de forma efectiva a situaciones concretas, que dieron una lectura colectiva, que fueron capaces de proponer soluciones a corto plazo y que querían interaccionar con las instituciones y cambiar normas que no solo están organizados a nivel de barrios, sino que tienen la visión desde varias instituciones, están conectados internacionalmente, son capaces de crear redes también en la ciudad y que están en la academia, en instituciones, se han ganado un peso y una legitimidad que ya no pueden ser ignorados, y lo que tenemos que hacer es lo que siempre se había hecho tradicionalmente en el sector inmobiliario, tenerlos como interlocutores y lobistas principales sin tener que gastar dinero en grandes cenas. Lo que hay que hacer es legitimar a estas personas que hace años que lideran la lucha para la vivienda, y hay que facilitarles ser un actor que esté presente en propuestas, espacios institucionales, y tener una comunicación constante y fluida, y como institución estar sometido a las exigencias, a las presiones. Su trabajo no es diferente al nuestro.
son roles diferentes y nosotros tenemos que estar al servicio de lo que digan y también dispuestas a aceptar críticas de cualquier tipo, porque una cosa es tenerlos como aliados y otra cosa es pretender dominarlos o controlarlos o hacer que sea nombrado ejecutor de una organización política. Una cosa es que hagan política y otra cosa es que no hagan partidismo. Entonces yo creo que el papel de estas personas es estar a su servicio, escuchar sus peticiones y saber que estamos expuestas a sus críticas y a sus exigencias. Son las 6:25, vamos pronto, pero sé que Lucía tiene un compromiso después. Abrimos una ronda de preguntas de unos 10-15 minutos. Si tenemos preguntas en pantalla, las colocamos. Aquí las tenemos 11, quizás no llegamos a todas. Primera pregunta. Hay muchos paralelismos entre Cataluña y Escocia. ¿Qué sería necesario para aplicar lo que proponen en Escocia aquí en Barcelona o en Cataluña? Entiendo que estamos hablando a la Renfris, que tiene un paralelismo con lo que comentabas, Lucía, de la congelación del IPC, que se congeló al 2% durante la duración del contrato, que deja fuera lo que también comentaba Megan, del aumento que se produce entre contratos. Quizás Megan o Lucía queréis comentar. Lo que cambia en Escocia en relación a Cataluña es que la política de la vivienda sí que es una competencia escocesa. No sé si aquí es lo mismo o no. Aquí los contratos de alquiler son competencia de ámbito nacional. Hay otras políticas de la vivienda que sí, que se han transferido. Así que la normativa sobre el alquiler se dan a nivel nacional, pero en Escocia, o sea, a nivel de Escocia, no en Westminster, en Londres. En el Parlamento escocés, digo nosotros, pero yo no estoy en el Parlamento, pero en el Parlamento escocés tienen competencia plena en los contratos de alquiler, pero eso no significa que haya sido más fácil aplicar esas políticas. Algo bastante interesante es que yo soy investigadora doctoral, estoy haciendo investigación sobre el precio de la vivienda en Escocia y he visto que casi un 20% de los parlamentarios en Escocia son propietarios, con lo cual ahí hay unos intereses ocultos contra los que tenemos que luchar. Pero sí que a nivel más local es más fácil hacer que las personas rindan cuentas. Pero sí que el Parlamento escocés tiene competencias mayores en el ámbito de la vivienda y por eso ha habido diferencias a la hora de aplicar la moratoria sobre desahucios y la congelación de los precios. También ha servido para ejercer presión. Durante la pandemia, el gobierno del Reino Unido aplicó una moratoria antidesahucios antes de Escocia, así que pudimos decir al Partido Nacional Escocés, que se presenta como un partido socialdemócrata y europeo, mira, el Partido Conservador se les está adelantando en cuanto a la protección de los inquilinos, ¿no? Eso, como movimiento, nos da más margen para hacer que rindan cuentas, ¿no? Pero el gobierno escocés regional tiene más poder que en Cataluña, creo yo. Sería interesante saber qué ocurre aquí. Quizás no especificado, pero en Cataluña hemos tenido una regulación de alquileres durante un año y pico que se aprobó gracias a la presión de los movimientos que consigue una mayoría en el Parlamento de Cataluña, pero ha pasado lo mismo que en Berlín, que el Tribunal Constitucional, después de que el Partido Popular hubiera presentado un recurso, los recursos al Tribunal Constitucional tampoco llegan de según qué lado, partes, pero lo que ha tumbado la norma es un recurso del Partido Popular, que básicamente el Constitucional dice que quien tiene que regular los alquileres es el gobierno estatal. Y ahora estamos con esta negociación. Otra cosa es que la sentencia habla de regular los precios, pero creo que no es un tema a trabajar a nivel del Parlamento de Cataluña. Sí que seguramente se podría ir más allá en términos de duración y estabilidad de contratos, que hasta ahora solo lo había tocado la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es estatal, pero hoy en día la negociación está en el ámbito estatal
estamos plenamente inmersos en ella estos días. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tendríamos que limitar la adquisición de viviendas por fondos de inversión? ¿Quién quiere responder? Algo tenemos que hacer. El ejemplo que comentaba antes es paradigmático. Un fondo de inversión propietario de una finca que da muchísimos problemas, acabamos resolviendo su problemática y como no podemos tocar estas viviendas que son suyas, acaban siendo viviendas centrificadoras. Creo que hay medidas, no sé si tanto en la limitación, habría que ver lo que se hace, pero creo que hay alguna medida en Ámsterdam o Holanda que limita la compra-venta, que una vez se han adquirido unas viviendas no se pueden vender rápidamente, sino que te has de quedar con esa propiedad. No sé si esta sería la fórmula en concreto, pero fórmulas indirectas tendríamos que limitarlo, diría que sí, pero nos encontraremos ante unos tribunales constitucionales, unos abogados del Estado que nos dirán que esto es atacar a la propiedad privada, que está totalmente blindada ante la función de la vivienda. Son una diversidad de estrategias, desde impositivas hasta limitar qué pasa cuando tú compras estos habitajes. No solo que los compres, sino qué haces luego con estas viviendas. Harás alquileres estables que no podrán subir de precio, los compras para hacer otras cosas que tienen que estar limitadas. Yo diría que sí, pero como sé que esto será muy complicado, igual estoy tan institucionalizada que ya no me puedo defender fuera de la burbuja. Parece que en Berlín habéis intentado comprar algunas de estas adquisiciones más especulativas. Si quisierais prevenirlo, ¿cómo se ha hecho? ¿Necesitamos una reforma de la ley? Seguro. Necesitamos inversores privados. Tenemos estos inversores privados que nos plantean los mismos problemas en todas partes. Es interesante porque empezó todo con la crisis bancaria aquí en Barcelona. No es que empezara aquí, pero sí que la revuelta contra este tema, en mi punto de vista, empezó con la crisis bancaria y ahora los bancos siguen ahí y ahí sigue habiendo un problema con los bancos. Seguimos teniendo un problema con el sistema financiero que está detrás de todo. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué BlackRock es un poder tan grande? Tiene que ver con el sistema financiero, está todo conectado. Tenemos que enfocarnos en estos temas y cómo tienen relación con la cuestión general de que las propiedades deberían ser guiadas por un uso social y cómo juntar todo esto de manera en que se haga con transparencia. Estaba pensando que unos share deals donde una empresa inmobiliaria se vende parte de la empresa y se vende en un porcentaje con una cesión de acciones. Es decir, esta cesión de acciones son cosas que deberían ser orientadas de una forma diferente, más social, para regular el sector de la vivienda. Y para ello tenemos que confrontar realmente el sistema financiero. Megan, ¿querías añadir algo? Bueno, algo que tenía en la cabeza cuando la congelación de la renta llegó a Escocia, algunas personas decían: esto va en contra de mis derechos fundamentales al beneficio. Es una resistencia que nos encontramos bastante. O sea, el derecho al beneficio por encima del derecho a la vida o por encima del derecho a vivir. Nada más que añadir.
Pero seguro que el derecho al abrigo, al techo, a una casa, a una vivienda, está por encima del derecho a los beneficios. La siguiente pregunta tiene que ver más con las soluciones. ¿Qué historias de éxito se pueden explicar en cuanto a asociaciones público-privadas para poder ofrecer una vivienda asequible para venta o para alquiler y otros modelos para poder ofrecer esas unidades de viviendas que tenemos que poder ofrecer? ¿Tú qué opinas? Bad news. No, bueno, a ver, success stories. Clar, la pregunta és public-private, perquè... A ver, la pregunta es público-privadas. Porque si la pregunta es cooperativas, tenemos soluciones. Están sector cooperativas las que se están cediendo para generar muchísimo. Tendremos algún éxito para relacionar la población pública-privada. Lo hemos puesto en marcha. A ver qué me dicen de Berlín. No os metáis ahí. Es demasiado tarde. No. Durante estos últimos 4 o 5 años se ha generado un expediente administrativo para buscar un inversor privado con quien generar una empresa público-privada al 50%, es decir, que el Consejo de Administración está la Administración, en este caso nosotros como Ayuntamiento de Barcelona, y una Administración supramunicipal del área metropolitana. El Ayuntamiento y el área metropolitana somos socios al 50% con un inversor privado global que en un momento hace sus inversiones que no nos gustan. ¿Cuáles son las garantías que este proyecto de que pueda ser diferente o pueda redefinir lo que es una colaboración público-privada, que tenemos 1000 ejemplos en este país y que básicamente es exprimir lo público para hacer el máximo beneficio privado sin tener en cuenta ningún tipo de derecho y más todavía el derecho a la vivienda y el suelo que estamos depositando en esta compañía no pierden la propiedad pública, siempre serán públicos, se ceden en derecho de superficie, no lo vendemos, el suelo continúa siendo municipal y las viviendas que se construirán, y eso está escrito en el concurso, evidentemente puede haber otro gobierno que decida cambiar las condiciones, igual que puede venir otro gobierno y decida vender el parque público, eso podrá pasar siempre. Por tanto, debería ser vivienda pública de alquiler a precio de protección oficial, eso está establecido. Y en Cataluña tenemos una normativa hace 3 años que prevé que las nuevas viviendas de alquiler construidas sobre suelo protegido no se descalificarán nunca. Por tanto, esto en el resto de Europa es una marcianada, pero aquí en el Estado se ha hecho muchísima inversión durante muchos años en vivienda pública, pero que no de alquiler, sino de venta. Por tanto, la diferencia con este proyecto es esto, que el suelo es público, las viviendas de alquiler tienen el precio ya tasado, los beneficios de la empresa también están tasados y están en expediente administrativo, no puede tener más beneficios de los que están establecidos y las viviendas de alquiler no se descualificarán nunca, no se pueden vender, tienen que ser siempre de alquiler y el ayuntamiento también se ha comprometido por concurso en que si hay problemas de pago activar todas sus ayudas y acompañamientos, igual que se hace en el parque público de la ciudad. Es un expediente que ha costado mucho y estamos empezando a ver los primeros proyectos, los primeros concursos y las obras de estas viviendas llegarán el verano próximo. Y la experiencia nos dirá si es un modelo de éxito o no. De cara a un futuro tendremos que ver cómo se implican los vecinos y vecinas de estas viviendas en la gestión y participación de cómo se gestiona todo este parque. Nos hemos lanzado a la aventura para aprovechar esta capacidad inversora que solo las administraciones públicas tenemos, teniendo en cuenta que tenemos un parque público del 2%, cuando por Europa los parques públicos están en 20, 30 o más %. También que se entienda esta propuesta, desde donde la hacemos. Tengo que pensármelo. Pero mi
mi primer pensamiento sería no hay. Una asociación público-privada no se trata de hacer una colaboración entre el público y lo privado, se basa en un modelo concreto. El modelo de asociación público-privada significa que el privado da el dinero y el público lo alquila del privado para el dinero, por el dinero o por la cantidad que la parte privada le establece en esta relación. Entonces, para mí, las experiencias pueden ser las peores experiencias y para nosotros no es un enfoque correcto. Nosotros tenemos que dar el dinero al Estado para que haga las cosas desde lo público, como las tenemos que hacer. Pero si nos preguntáis sobre asociaciones que pueden haber funcionado entre lo público y lo privado, claro que existen, hay ejemplos, claro. Como ha dicho Lucía, hay, por ejemplo, en planificación urbanística donde el sector privado o los actores privados pueden trabajar conjuntamente con los públicos. Hay muchos ejemplos de ello, pero sinceramente, en el sector de vivienda social en Alemania hemos tenido financiación de inversores privados y luego hemos tenido subsidios por parte de la administración pública y al final el resultado es que los alquileres estaban más altos que cualquier alquiler público o privado incluso. Y al final, después de 30 años, no era vivienda social, sino que era una casa del mercado libre. Por tanto, tenemos ejemplos de malos resultados, pero sí podemos concentrarnos en juntar los intereses públicos y privados para ver dónde podemos encontrar cooperativas, por ejemplo, de vivienda para apoyar esta financiación. Y en Alemania, hasta los años 90, hasta 1990, en Alemania Occidental teníamos un sector de la vivienda sin ánimo de lucro, donde empresas eran parte de un sector no gubernamental, donde las viviendas tenían una serie de privilegios para sus arrendatarios. Y los socialdemócratas están pidiendo que este sector se recupere porque necesitamos un sector especial que no esté orientado al mercado. Y naturalmente este modelo de los 70, 80 y 90 en Alemania fue un buen modelo y tendríamos que recuperar un sector de la vivienda que no sea con ánimo de lucro. Eso sí sería un buen ejemplo de asociación público-privada. Bueno, si queréis intervenir, bueno, en Escocia, por ejemplo, en Glasgow, el ayuntamiento de Glasgow en un momento fue el principal propietario inmobiliario en Europa Occidental y ahora no tiene vivienda propia, pero sí que hay vivienda social, pero la vivienda social la gestionan organizaciones que son agrupaciones de propietarios del sector público, pero que sí tienen ánimo de lucro. Sus finanzas son un desastre, ¿no? Pero cuando yo estaba pensando en un caso de éxito de asociación público-privada en la que la tierra y los recursos se vendió a un actor privado con inquilinos que se beneficiaban de un alquiler social. Los beneficios de esto es que los beneficios van todos a parar a manos del actor privado y luego todas las externalidades negativas las paga el inquilino. A mí me gustaría ver en Escocia más cooperativas de vivienda y que en vez de asociaciones público-privadas hubiera asociaciones comunitarias. Sería mucho más democrático, ¿no? Las decisiones se tomarían a un nivel más reducido. Me gustaría un mayor apoyo por las cooperativas de vivienda. Muchos se organizan por los estudiantes en el alojamiento estudiantil, pero sería un modelo que funciona muy bien.
quizá en vez de una asociación público-privada, pues que hubiera esas asociaciones comunitarias. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de ir concluyendo. De l'administració pública respecte a mesures com la implementació de nous serveis o inversions. De nuevos servicios o inversiones. ¿Cómo podemos garantizar que la administración pública o que la inversión pública no cause gentrificación? ¿Cómo lo prevenimos y cómo lo explicamos? No causa gentrificación. De desarrollar políticas públicas. Bueno, a ver, hay un diálogo en urbanismo donde parece ser que las opciones son o gentrificación o desinversión, y es una falsa dicotomía. Tiene que haber un terreno medio, ¿no? Cuando mantenemos el dinero en el sector y para las personas, que sea democrático, que no vaya a una empresa privada. Yo como geógrafa me parece muy frustrante, ¿no?, cuando se contraponga una cosa a la otra. La gentrificación no es la única opción para los barrios que tienen dificultades. Habría que invertir en la vivienda social y en las instalaciones municipales y recuperarlo con los impuestos, garantizar que esas infraestructuras estén ahí para la ciudadanía, para que la gente tenga la idea o el derecho a la ciudadanía. Es una idea un poco vaga que no está bien desarrollada, pero creo que sí que debemos dejar de contraponer gentrificación con desinversión. A ver, para mí la ciudad es como una imagen reducida de toda la sociedad, y todo lo que vemos en la sociedad en general lo vemos muy especialmente en la ciudad. La gentrificación es una falta de igualdad. Lo que vemos con los ricos que no pagan impuestos, los resultados lo vemos en nuestras sociedades. Vemos que hay gente demasiado pobres y que no pueden vivir en la ciudad. Cuando hablamos de qué pueden hacer las ciudades para luchar contra la gentrificación, siempre acabamos hablando de cómo podemos hacer frente a las políticas antisociales en general. Siempre tiene que haber un equilibrio en las escuelas, ¿no? ¿Qué alumnos van a escuelas privadas? ¿Cuáles van a escuelas concertadas? Hay que ver los desequilibrios de ingresos en la ciudad. Así que yo en general diría que debemos equilibrar el hecho de que para que la gente no sea pobre, para que la gente tenga el derecho a quedarse en sus barrios y encontrar un entorno próspero que ayude a minimizar la exclusión. Eso es lo que podemos hacer. Y en un futuro muy optimista, en un modelo futuro muy optimista, yo diría que la vivienda no deben determinarla los propietarios, sino deben determinarse por el uso social. Si eso se regulara por ley, no habría este problema de la gentrificación, no habría la problemática de viviendas vacías y de Airbnb en cada esquina. Las viviendas deberían usarse principalmente y primordialmente para la vida, y eso simplificaría muchas cosas en la ciudad y se podría conseguir, creo yo. Como he hablado mucho antes de esto, es muy tarde, podemos cerrar. Creo que con esto quedamos bien. Muchas gracias a todas y a todos por venir y a todos los que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias por esa sesión tan importante, hablando de temas como las medidas alternativas o los básicos. Directament revertir la balança entre els... Gracias por intentar revenir la balanza entre... a un habitatge digne que no es precaritzi entre... Colectiva a una vivienda digna que no...
con esta sesión tan interesante, que de hecho también ha tocado cuestiones de espacio público y que de alguna manera, si aquí tuviéramos el equipo de 300.000 kilómetros por segundo que está haciendo ahora mismo el plan de usos de la Champla, intentando evitar que estos proyectos de mejora del espacio público, el plan Superella de Barcelona, tengan efectos colaterales no deseados y se convierta en un catalizador de gentrificaciones, podría haberse explicado mejor, pero esto daría para otro fórum y para otro debate. Y con esta mesa de debate tan interesante, damos por cerrada la primera jornada del FAR 2022, el Fórum de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona de este año, pero no nos vayamos a casa. Nos gustaría que también tuvieseis la ocasión de hablar de tú a tú y de compartir experiencias de manera más formal y distendida, que siempre es bueno y creo que podemos aprender mucho unos de los otros. Por eso os inventamos al encuentro entre profesionales y agentes del sector aquí en la carpa, en el exterior, y por tanto estaremos también rodeadas de verde en este pequeño oasis en mitad del Poble Nou. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado hoy. Aunque hemos pasado un poco de frío, valoramos todavía más vuestra presencia y os invitamos a volver mañana aquí a la sala de actos de Palo de Alto de Barcelona a las 9:30 de la mañana, porque seguiremos hablando de rehabilitación, de sostenibilidad, de políticas de vivienda y de algunas de las cuestiones ya enterradas en la práctica que hemos hablado hoy en esta sesión. Muchas gracias y hasta mañana.